Por tu gracia presenta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, en esta tarde, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, por tu paciencia, Padre. Señor, nosotros reconocemos, Señor, que si estamos aquí, Señor, en este día, Padre, es porque a ti te ha placido, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, en este momento y te confesamos, Señor, nuestra necesidad, Padre. Tenemos necesidad de ti, Señor, te deseamos a ti, Señor. Queremos oír tu voz, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que abran nuestros oídos, Señor, espirituales, Señor, que abran nuestros ojos, Señor, y podamos ser sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, tú conoces nuestras necesidades, Señor, la de cada uno de nosotros, Señor. Antes de que expresemos nuestra necesidad, Señor, tú ya la conoces, Padre. Te suplicamos en esta tarde, Señor, que obres, Señor, en nuestras vidas, Padre, conforme a esa necesidad, Señor. En el nombre de Jesús llevamos cautivos, Señor, todo pensamiento a tu obediencia, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos misericordia, Señor, que hables a tu pueblo, Señor, que hables a tu iglesia, Señor. Necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser corregidos, ser animados, ser levantados, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Quita toda palabra, Señor, ociosa de mis labios, Señor, y que únicamente, Señor, aquella que sea para edificación, Señor, que sea la que salga desde este púlpito, Señor, en este día, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. En esta tarde, desde que llegué hace unos momentos y al estar escuchando las oraciones que dirigían los hermanos, al estar escuchando los cantos, yo pude notar un tema predominante durante todo lo que el servicio que acabamos de tener de adoración y las oraciones, y es el tema de la salvación, de la vida eterna, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Y si algo nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos recordar continuamente y que nunca borrarlo de nuestra memoria, es precisamente la salvación de nuestras almas. Necesitamos recordarlo y necesitamos hablarlo, necesitamos predicarlo, necesitamos decirle a la gente que está en busca de algo en los caminos del Señor. Necesitamos decirle que la bendición más grande, que el milagro más grande que pueden recibir de parte de Dios es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Realmente, hermanos, el hablar de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna, es un tema tremendamente difícil, profundo, difícil para comprender con la mente humana, difícil para explicarlo con palabras, mas sin embargo nosotros estamos llamados a entenderlo, hermanos, a estudiarlo, a escucharlo, a predicarlo. No solamente entenderlo, escucharlo, predicarlo, sino nosotros necesitamos experimentar la salvación y la vida eterna en nuestras vidas. La salvación, hermanos, que Dios nos regala por su gracia, por su misericordia, es algo una obra sobrenatural, hermanos, que Dios, milagrosa, que Dios obra en el interior de nuestros corazones y que para el ojo humano no es visible. En cierto momento no lo podemos observar, no lo podemos visualizar, no podemos mirar lo que está pasando en los corazones de las personas cuando Dios está tratando con ellos por medio de la palabra de Dios. Cuando en una tarde como esta nosotros llegamos a una iglesia, que alguien nos comparte la palabra, nos siembra la semilla en nuestros corazones y Dios comienza a obrar en nuestros corazones, pueden pasar meses, pueden pasar años, pero nosotros no miramos nada en la vida de las personas de lo que está sucediendo, pero dentro de nuestro corazón, hermanos, podemos estar seguros que algo está sucediendo, que algo está pasando por medio de la obra poderosa de Dios. Pero debemos mirar, hermanos, en un determinado momento una evidencia
o un fruto de que algo está pasando en nuestras vidas. Llega un momento donde aquella salvación deja de ser invisible, deja de ser imperceptible y comenzamos nosotros a manifestar en nuestras vidas una evidencia de que algo está sucediendo en nuestras vidas. Y este versículo que acabamos de leer, este versículo está dentro de una enseñanza muy tremenda que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y si nosotros queremos comprender, hermanos, lo que significa verdaderamente la salvación de nuestra alma, si nosotros verdaderamente queremos comprender y entender de qué se trata la vida cristiana o cómo se vive la vida cristiana, cuál es la manera en la que Dios obra en los corazones de las personas, nosotros tenemos que estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza aquí en el capítulo 5, 6 y culmina en el capítulo número 7. Y si nosotros lo estudiamos, hermanos, detenidamente, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el Señor empieza a hablar de la salvación de nuestras almas desde el momento en que inicia, desde el principio, cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, y miramos cómo va avanzando y cómo va creciendo hasta que el hombre y la mujer de Dios llegan a ser hombres y mujeres maduros en la fe. Hay una parábola en Marcos capítulo 4, versículo 26, que conocemos esta parábola como la parábola de la semilla que crece. Y en esta parábola nos cuenta el escritor, nos dice que un hombre salió a sembrar la semilla en la tierra, y dice que después se fue a descansar este hombre, y mientras él descansaba, dice que aquella semilla comenzó a crecer sin que él supiera cómo. Él iba y venía y trabajaba la tierra, hacía su trabajo y él se iba a descansar, pero para los ojos de este hombre y para los ojos de las personas aparentemente no pasaba nada en la tierra, pero dentro de la tierra, debajo de la tierra, la naturaleza, el agua, la tierra, el sol estaban haciendo su trabajo, y hubo un momento donde dice que empezó a salir primero hierba, después espiga y después mucho grano en la espiga. Y así es la salvación, hermanos, de nuestros corazones, de nuestras almas, donde nosotros no podemos mirar al principio que está sucediendo nada, pero llega un momento donde empezamos nosotros a mirar en nuestras vidas primero la hierba, que empezamos a crecer y que empieza a dar fruto esa semilla. Y este Sermón del Monte, hermanos, este Sermón del Monte, que el Señor nos abra los ojos en esta mañana, no únicamente para comprender o para entender como una clase, ¿verdad?, de la escuela, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios obra. No únicamente para poder nosotros hablarle a otras personas y decirles cómo es que Dios puede obrar en sus vidas, sino que también para nosotros comprender y entender la manera en la que Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Y yéndonos más allá, hermanos, poder entender realmente, poder comprender, poder ver si verdaderamente Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Porque hablamos, hermanos, en un principio de que el tema más importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y el tema más importante del que habla toda la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es la salvación, es porque en este tiempo que nosotros vivimos y donde yo me congregué por muchos años, esa palabra pueden pasar meses o años en que nosotros no la escuchamos o no oímos hablar de ella, no sabemos que nuestra mayor necesidad y más grande necesidad es ponernos a cuentas con el Señor. Por eso, qué importante, hermanos, en estos tiempos que nosotros aprendamos, nosotros a escudriñarnos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos y poder ver realmente qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. En el versículo 3 del capítulo 5, donde el Señor Jesucristo, vamos a leer desde el 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 2, hermanos, cuando el escritor escribe abriendo su boca les enseñaba, esta frase la usaban en los tiempos bíblicos cuando un maestro iba a enseñar algo importante, cuando tenía una enseñanza solemne, importante, que tenía que decir, decían, abriendo su boca les enseñaba. Y el Señor Jesucristo, hermanos, estaba a punto de derramar su corazón delante de aquellos hombres, delante de sus discípulos. Les iba a dar no una enseñanza cualquiera, hermanos, no una enseñanza
de prosperidad o de sanidad interna o de sanidad divina, les iba a hablar de la salvación, les iba a hablar del reino de Dios, les iba a hablar de la doctrina, de qué se trataba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les iba a decir el Señor Jesucristo a sus discípulos: muchachos, este es el evangelio, este es el mensaje que yo traigo del cielo, de esto se va a tratar lo que yo voy a anunciar de aquí en adelante, por la cual yo voy a dar mi vida, las buenas nuevas de salvación. De esto se trata. Abriendo sus labios, dice aquí el versículo 2, les enseñaba. Y en el versículo 3 le dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos, aquí en el Sermón del Monte, es que el Señor Jesucristo, al hablar del Sermón del Monte o del Sermón de las Bienaventuranzas, Él no empezó a hablar, a sacar sus palabras al azar, a empezar a sacar sus aventuranzas al azar, como le iban llegando a la mente, como se le iban ocurriendo, sino que llevaban un orden perfecto, hermanos, perfecto. Y la primera bienaventuranza que el Señor expresa con sus labios dice: bienaventurados los pobres. Primero necesitamos nosotros entender qué significa la palabra bienaventurados o la palabra bienaventuranzas. Esta palabra, hermanos, bienaventuranzas, realmente no alcanza a explicar el verdadero significado tan tremendo y tan grande que tiene en su palabra original. Hay algunas Biblias que la traducen como dichosos, ¿verdad? Dichosos los pobres, o dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Hay otras Biblias que lo traducen como felices los pobres, felices los que lloran, felices los mansos. Hay algunos que, para darle más realce a la palabra que realmente tiene, la traducen como doblemente felices. Pero la palabra bienaventurados, hermanos, los griegos antiguamente la usaban para describir el estado tan por encima de los seres humanos en la que vivían los dioses de ellos, los dioses de los griegos, un estado de bienaventuranza, un estado nada que ver con las tribulaciones y con los problemas de los seres humanos en la tierra. La palabra bienaventuranza, hermanos, va mucho más allá de ser felices, va mucho más allá, hermanos, de alcanzar el gozo, la satisfacción personal aquí en la tierra. La bienaventuranza, hermanos, tiene que ver con la dicha que nosotros tenemos de parte de Dios cuando Él nos reconcilia consigo mismo, cuando perdona nuestros pecados, y que nosotros podemos tener una perfecta y correcta relación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos bienaventurados. No somos felices, hermanos, porque la felicidad se va en un momento u otro. La felicidad de ver a mi hijo recién nacido es grande, es tremenda, es enorme, pero después, hermanos, aquellos hijos, en vez de felicidad, nos causan problemas en algunas ocasiones. La felicidad, hermanos, de ir a la agencia de carros y sacar un carro del año y tomarnos la foto ahí por primera vez en ese carro. Después, hermanos, aquel carro nos trae problemas y nos trae insatisfacciones. Pero hay un canto muy antiguo, hermanos, que dice que solamente Dios hace al hombre feliz. Y de esta bienaventuranza, hermanos, es la que habla nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres. El Señor, hermanos, el Señor Jesús marcó también aquí desde un principio, desde que comenzó a hablar, desde que comenzó a abrir sus labios, empezó a decirles la línea que Él iba a seguir, la enseñanza que Él iba a seguir, la manera en que Él iba a enseñar, que no iba a endulzar el oído de las personas, sino que les iba a hablar con la verdad. Bienaventurados, una palabra tremenda, hermanos, majestuosa, grande, incomprensible para nosotros, aún en el idioma en que nosotros la entendemos, una palabra exclusiva para los dioses que usaban los griegos, unida a otra palabra que ninguno de nosotros queremos, que ninguno de nosotros deseamos, que ninguno de nosotros buscamos. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, los que no tienen nada. ¿Y quién desea la pobreza, hermanos, en estos tiempos que nosotros vivimos? ¿Quién desea ser pobre? ¿Quién desea pedirle al Señor: Señor, no me des riquezas, hazme pobre? El Señor Jesús, hermanos, desde que comenzó a enseñar su palabra, Él empezó a dar su línea de enseñanza. Y más, hermanos, cuando nosotros entendemos
que la palabra que usó nuestro Señor Jesucristo para pobres no es una palabra que describe a una persona que está pasando por situaciones económicas difíciles. No se refiere, hermanos, al pobre que ha perdido su trabajo pero que de alguna manera está recibiendo alguna ayuda del gobierno, que tiene algo de donde agarrarse. No se refiere al pobre, hermanos, que tal vez no tenga ningún dólar en la bolsa o en la cartera, pero que tiene un techo donde cobijarse, que tiene un carro donde moverse, o que tiene una bicicleta donde moverse. La palabra que usa nuestro Señor Jesucristo aquí es para describir al pobre de los pobres, al más miserable que pueda haber, aquel que no tiene nada, absolutamente, como decimos allá en México, aquel que no tiene ni en qué caer, hermanos, cuando muramos. ¿Por qué se refiere a esta palabra el Señor Jesucristo cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? En espíritu. Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados aquellos que han dejado de defenderse delante de Dios. Bienaventurados aquellos que han dejado de poner por enfrente su justicia propia y decir, es que he sido un buen padre, una buena madre, es que trabajo duro para suplir las necesidades de mis hijos, de mi familia, es que no soy tan malo, es que he cometido errores, pero tengo cosas buenas también en mi vida. Esos son pobres que todavía tienen algo de donde agarrarse. Pero la bienaventuranza, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo da aquí son para aquellos pobres que han dejado de defenderse, que han bajado la guardia, que han reconocido completamente su necesidad delante de Dios y que ya no ponen excusas, que ya no se defienden delante de Dios y que se rinden delante de Él y dicen, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que no tengo defensa, te necesito, tú eres el único que puede rescatar mi vida. Esta pobreza, hermanos, a la que nos lleva el Señor, espiritual, porque es la obra de Dios, no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios, es algo que Dios produce en el corazón del ser humano. Y esta condición a la que nos lleva el Señor, hermanos, y que abre nuestros ojos espirituales, por eso le decía hace un momento, esta palabra es para escudriñar nuestros corazones, hermanos, y mirar hacia nuestro interior. ¿En qué momento del proceso vamos nosotros, del proceso de la salvación? ¿Lo hemos comenzado? ¿Vamos a la mitad? ¿Vamos a 3/4 de la mitad? ¿O aún no ha iniciado ese proceso en nuestras vidas? Lo podemos entender por la palabra de Dios y lo podemos entender por la experiencia personal que nosotros tenemos cuando tenemos el encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro, hermanos, y el Señor nos hace ver nuestra condición de pobreza espiritual delante de Él, una de las cosas que suceden es que nuestros ojos espirituales son abiertos y miramos nosotros mismos, miramos nuestra propia condición delante de Dios. Al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, cuando nos predican la palabra o cuando leemos la palabra de Dios, perdóneme la expresión, hermano, pero miramos nuestra fealdad espiritual delante de Dios. Cuando Dios abre nuestros ojos, hermanos, que es un proceso difícil, la salvación no es algo en la que nosotros cuando sucede brincamos de gozo, de alegría o de gusto, es un proceso difícil, traumático, que sucede en la vida de los seres humanos que pasan por esa experiencia. Miramos nuestra condición, hermanos, delante de Dios, miramos nuestra bajeza, nuestra pecaminosidad, nuestra inmundicia, cómo verdaderamente somos delante de Dios y lloramos por nuestra condición. Por eso dice el Señor Jesucristo aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloramos, hermanos, cuando miramos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Lloramos cuando miramos las consecuencias que nosotros hemos tenido por causa de vivir de esa manera. Miramos las consecuencias, las heridas que el pecado ha causado dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros mismos, el desorden tremendo que ha causado en nuestras propias vidas y las vidas desordenadas que nos ha llevado a vivir por causa del pecado. Miramos, hermanos, las consecuencias alrededor de los que nos rodean, de nuestras esposas, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros padres, por causa del pecado, y nos damos cuenta de ello. Ese es el asunto que Dios abre nuestros ojos y nos damos cuenta de ello y lloramos y nos lamentamos y nos afligimos y buscamos una solución para nuestras vidas. Mientras nosotros no miremos esa condición, hermanos, no vamos a clamar a Dios.
No vamos a voltear para arriba y decirle, Señor, perdóname porque soy un vil pecador. Nos vamos a defender y vamos a decir, es que, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si soy un buen padre, si soy un buen hijo. Delante de Dios, hermanos, no hay ni uno que sea justo. Somos pecadores y Dios así nos mira en esa pecaminosidad y quiere que nosotros miremos esa condición para que nosotros reaccionemos también. Así es. ¿Cuántos de nosotros llevamos una vida desordenada, hermanos? Y decíamos, estoy bien, ¿verdad? Estoy bien, no estoy tan mal todavía. ¿Cómo vamos con otras personas y les hablamos del Evangelio y nos dicen, no, eso déjalo para allá, para los más pobres, para los más miserables, los que no tienen nada, yo todavía tengo de qué agarrarme? Pero cuando nosotros miramos nuestra condición, hermanos, lloramos, nos quebrantamos en nuestro corazón y viene el arrepentimiento genuino dentro de nosotros y clamamos a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos a ser consolados por la salvación que Dios nos regala. Aquí en este punto, hermanos, todavía no se mira nada en la persona. Lo miramos nosotros, si es nuestro familiar o si somos nosotros mismos, todavía no mira nada en nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, los que nos rodean, nuestros vecinos, nos miran tal vez un poco serios, como que estamos meditando en algo, pero todavía no miran nada en nosotros, todavía no brota nada, porque Dios, primeramente, hermanos, con el hombre quiere tratar en su interior, en su corazón. Dios, primeramente, quiere tratar con el hombre dentro de lo más profundo de su corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No es lo que entra, lo que contamina, ¿verdad? Sino lo que sale es lo que contamina al hombre, sus malos pensamientos, sus malos deseos, las fornicaciones, los adulterios y tantas cosas que salen de más profundo de nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere tratar primeramente con nosotros. Doloroso, sí es doloroso. Quienes han pasado por esa experiencia saben que es doloroso delante de Dios, pero necesario. Mientras yo estudiaba esta palabra, yo me acordaba cuando tenía como unos 6 o 7 años de edad. Me acuerdo que me fracturé mi pierna y así iba con mi piernita doblada, torcida. Y mi papá me llevó con un doctor. Me acuerdo que ese doctor me tendió en una camilla que tenía ahí. Y en cuanto ese doctor tocó mi pierna, yo lancé un alarido de dolor, que me dolió tremendamente. Me acuerdo que me dijo este doctor, no llores, me dice. Los hombres no lloran, me dijo. Y mi papá ahí por un lado. Entonces me rompió el pantalón y me dijo, aguántate como los hombres, así me dijo las palabras, me acuerdo. De repente este hombre, el doctor, agarró mi pierna, hermanos, y de un jalón le pegó una estirada. Y yo lancé un alarido tremendo de dolor, pero mi pierna quedó derechita y ya pudo él hacer su trabajo y pudo enderezarla. Doloroso tremendamente, pero necesario. Si este doctor no hubiera hecho su trabajo, yo ahorita anduviera con mi pierna torcida o en una silla de ruedas. Dios, hermanos, comienza por orden, tratando primeramente en nuestro interior. Yo he escuchado, hermanos, y algunos de nosotros hemos escuchado acerca de la sanidad interior, ¿verdad? Escuché una hermana allá en Mexicali que decía, yo estoy dando clases, dice, un curso de sanidad interior. ¿Qué cursos podemos dar nosotros, hermanos, de sanidad interior cuando es Dios el que mete su mano hasta lo más profundo de nuestro corazón y arregla nuestra manera de vivir? Solamente Dios puede sanar nuestra alma y nuestros corazones. Solamente Dios, hermanos, puede obrar en nuestras vidas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este punto, hermanos, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En este punto, hermanos, el Señor comienza a manifestar un fruto en nuestra vida. ¿Qué dijimos de la parábola de la semilla que crece? Primero la hierba, ¿verdad? Primero el tallito. Se empieza a ver un tallito. La gente, hermanos, empieza a mirar qué cosas están pasando en tu vida. La gente empieza a mirar que el hermano, que el hijo, que el sobrino empieza a cambiar su manera de vivir, que ya no se tiene esos encuentros tan tremendos con la familia, que ya ha aprendido a menguar, que ha aprendido a ceder, que ha aprendido a bajar su carácter, el apellido, que es más templado, más serio, porque Dios, hermanos, cuando comienza a obrar en nosotros, nos da un espíritu de mansedumbre, que no lo producimos nosotros de ninguna otra manera, porque es una obra de Dios, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí, hermano, yo quisiera decirle que pertenecemos a la iglesia
de Jesucristo. ¿Cómo necesitamos en la iglesia de Jesucristo hombres y mujeres mansos? Que aprendamos a menguar, que aprendamos a ceder, que aprendamos, hermanos, a pagar el precio y a ser nosotros los que menguamos, que aprendamos, hermanos, a perdonar y a pedir perdón. Qué difícil, hermanos, son las relaciones entre las personas dentro de una escuela, dentro de una fábrica, dentro de un trabajo, dentro de una iglesia, porque no hemos aprendido a menguar. Aquel hermano, aquella hermana que ha sido humillado tremendamente delante de Dios, que lo ha llevado al punto de reconocer su necesidad de que no tenemos nada, que somos pobres espiritualmente, que no tenemos nada con que agradar a Dios. Aquellos, hermanos, que hemos sido quebrantados, que el Señor nos ha hecho llorar al mirar nuestra condición pecaminosa delante de Dios, hemos llegado a la conclusión de que no somos nadie, para discutir o pelear con los demás. Hemos llegado a la conclusión, hermanos, que nuestro orgullo, que nuestra vanidad no nos sirve para nada en la vida cristiana. Hemos escuchado, es un hombre, es una mujer, hermanos, que ha escuchado la voz de su Señor, que le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un hombre, una mujer que ha crucificado su carne con sus deseos y pasiones. ¿Cómo hace falta, hermanos, en este tiempo, hombres y mujeres que verdaderamente tomemos la cruz y sigamos a nuestro Señor Jesucristo? Por donde quiera que nosotros vayamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, vamos a encontrar llamados de nuestro Señor Jesucristo a la humildad y a la mansedumbre. Sed mansos y humildes de corazón, como yo, dice el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Sermón del Monte, hermanos, completamente diferente a los estándares de este mundo, ¿verdad? En este mundo la gente quiere riquezas, el Señor no las ofrece. En este mundo el Señor ofrece que nos humillemos, el hombre no se quiere humillar. En este mundo, hermanos, la gente no quiere ceder, ¿verdad? Si tú me hablas fuerte, yo te hablo más. Si tú traes tu causa, yo también tengo mi causa delante de ti. Si tú me llevas al juicio, yo también te llevo y te pongo una contrademanda. La iglesia cristiana en estos tiempos, dicen, se tiene que levantar, tiene que ser agresiva. Vivimos en un mundo agresivo, tenemos que ser agresivos, pero el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que ser mansos. Amén. Más adelante, hermanos, aquí en el mismo capítulo 5, dice el Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que así seáis llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A veces, yo no sé cuántos han escuchado esta frase, hermanos, pero yo la llegué a escuchar algunas veces. Y algunos hermanos en determinadas situaciones decían, es que soy manso, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo. Me voy por un ladito del púlpito. Soy manso, pero no menso, ¿verdad? Para justificar su actitud, ¿verdad? Beligerante delante de la gente. La palabra de Dios, hermanos, nos llama a no ser pendencieros, a no ser peleoneros. Y yo he mirado, hermanos, conozco hermanos peleoneros, que yo sé que si les voy a decir algo, tengo que ir, hermano, con aquella tacto, con aquella maquinaria bien aceitada, porque sé que me voy a encontrar con un problema. La iglesia, hermanos, de Cristo necesita hombres y mujeres mansos. ¿Por qué? Porque no tenemos orgullo, porque el Señor lo hizo añicos, lo hizo pedazos en la cruz del Calvario. Cuando nosotros llevamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos hemos negado a nosotros mismos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí se manifiesta el milagro de Dios, hermanos, en todo su esplendor. El milagro de Dios en todo su esplendor.
Qué maravilla, comenzamos a buscar de Dios. Qué maravilla, hermanos, empezamos a sentir hambre de Dios. Qué maravilla, empezamos a desear a Dios, empezamos a desear las cosas de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos hermanos aborrecedores de las cosas de Dios, no queríamos saber nada con Dios. Nos hablaban del Evangelio, nos hablaban la palabra y no queríamos saber nada. Teníamos tal vez una religión, ¿verdad? Teníamos una religión acomodada a nuestros deseos y a lo que nosotros, a nuestras propias conveniencias. Teníamos tal vez sentimientos religiosos en nuestra vida, pero cuando nos hablaban del Evangelio, lo que significaba verdaderamente el Evangelio, nosotros lo rechazábamos y no lo queríamos seguir porque era una palabra dura para nosotros. Porque la palabra de Dios, hermanos, cuando toca directamente nuestros corazones, es dura al principio, es amarga al principio, pero produce un fruto para vida eterna. Así es. Empieza el milagro, hermanos. Tengo ganas de leer la palabra de Dios, tengo ganas de estudiar la Biblia, de leerla del principio hasta el final. Empieza el milagro, hermanos. Quiero ir a la iglesia, antes no quería ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Quiero orar, quiero conocer al Señor que me salvó, el que Dios mandó a su Hijo a morir por mí. Lo quiero conocer, quiero saber quién es Él. Milagro maravilloso, tenemos hambre de Dios. Cuando antes no queríamos saber nada de Dios, le rechazábamos, no queríamos conocerle. La palabra de Dios en Romanos capítulo 3, del 10 en adelante, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque no hay nadie que busque a Dios, hermanos, nadie. Antes de conocer al Señor, hermanos, antes de conocer al Señor, yo tenía sentimientos religiosos en mi vida. Cuando era un pequeñito, un niño, iba a la iglesia donde yo crecí, y sí cumplí con lo que me pedían en la iglesia, y después seguí yendo porque tenía sentimientos religiosos acerca de Dios. Pero cuando sentí el llamado del mundo, hermanos, y al mismo tiempo el llamado de Dios, yo me incliné por el llamado del mundo, y es el camino que todos, absolutamente todos, seguimos, el camino del mal. Este proceso, hermanos, por lo que Dios nos lleva, nos deja listos para que nosotros sintamos hambre de Dios. No puede pasar todo el día sin que nosotros comamos alimento, nos enfermamos, nos hace daño. Dios, hermanos, en su sabiduría, puso en el hombre un sistema para que sienta hambre, para que no se enferme, para que siga viviendo. Dios, hermanos, en su perfecta sabiduría, puso en el ser humano aquel que ha rescatado, aquel que ha salvado. Puso, hermanos, el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos redarguya y que nos diga: necesitas alimentarte de Dios. Dios es el que nos ha salvado, Dios es el que nos ha rescatado, Dios es el que nos va a sustentar. Necesitamos alimentarnos de Dios. No podemos vivir la vida cristiana, hermanos, perdónenme, no podemos vivir la vida cristiana y no leer la palabra de Dios, no estudiar la palabra de Dios. No podemos, hermanos, decir que tenemos una comunión con el Señor cuando pasan días que no leemos la palabra de Dios. Dios produce hambre de Dios. Si no comemos, hermanos, nos morimos, desfallecemos, nos debilitamos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desead como niños recién nacidos. ¿Quién ha mirado a un recién nacido, hermanos, que quiere comer, con aquella desesperación, con aquella ansia, verdad, que la mamá le da de comer, y miramos al niño desesperado? ¿Cuántos cristianos en este tiempo miramos desesperados por Dios? Querido hermano, en este versículo, hermanos, que leímos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aunque es una enseñanza de 2 capítulos, hermanos, yo quise detenerme aquí en este versículo, porque si nosotros observamos, hermanos, nuestra propia vida personal, y nos detenemos un buen tiempo ahí, y después comenzamos a observar a nuestros alrededores, miramos con tristeza que hay muy poco apetito por Dios. Miramos con tristeza, hermanos, y aquellos que nos llamamos cristianos no tenemos hambre de Dios, cuando la naturaleza de Dios que produce en nosotros es precisamente lo contrario. Nos está diciendo: los que tienen hambre y sed de justicia. Entendemos, hermanos, que no es nuestra propia justicia la que nos salva, es la justicia de Dios manifestada en su Hijo Jesucristo, imputada en nosotros. Es la justicia de Jesucristo la que nos hace salvos. Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de justificados pues por Dios. Tenemos paz por Dios por medio de Jesucristo, tenemos paz con Dios.
Es Dios el que hace la obra, pero nosotros anhelamos, después de ahí anhelamos y deseamos vivir una vida de justicia, una vida recta, una vida íntegra. Anhelamos, tenemos hambre, hermanos, de vivir en santidad. Queremos agradarle a Él, queremos quedar bien con aquel que nos rescató. Queremos derramar nuestras vidas, tenemos hambre de Dios, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice el salmista. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos verdaderamente manifestar que tenemos esa hambre? Se los digo honestamente, como pastor, a veces llego yo a la iglesia un poco enfadado, un poco por los problemas y situaciones, llegamos incómodos a la iglesia cuando deberíamos de llegar, hermanos, con todo nuestro corazón. He mirado una cápsula que ponen de la iglesia, que dice: hoy es día de congregación, ¿verdad? Te invitamos, no faltes, y sale un hombre corriendo, ¿verdad? Con un maletín. ¿Cuántos de nosotros llegamos corriendo a la iglesia, hermanos? Porque tenemos hambre de Dios, queremos encontrarnos con Dios, quiero adorar a Dios, quiero derramarme delante de Él, quiero estudiar su palabra, quiero conocerle más. ¿Cuántos de nosotros tenemos tal hambre de Dios, hermanos, que pasamos las primeras horas del día clamando a Él y buscándole en su palabra? Hoy en día, hermanos, la iglesia de Jesucristo no tiene hambre de Dios. No tenemos hambre de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, aquellos que han pasado por ese proceso, nos damos cuenta, hermanos, de nuestra condición. Porque los primeros pasos, hermanos, la pobreza espiritual, el llorar por nuestra condición, no son hechos del pasado, históricos, que quedaron allá escritos en una Biblia cuando conocí al Señor el 13 de abril de 1991, y allá quedó. El quebrantamiento, hermanos, el reconocimiento de mi pobreza, de mi incapacidad para acercarme a Dios, me sigue hasta estos momentos y me hace buscar a Dios, me recuerda quién soy, me recuerda que sin Dios no soy nada. Produce dolor en mi vida, hermanos, y exclamamos, aprendemos a exclamar juntamente con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso nos hace derramarnos delante de Dios, hermanos. No hay autosuficiencia. El hombre de Dios, la mujer de Dios dejó atrás la autosuficiencia, el orgullo, la vanidad. ¿Qué decía el fariseo aquel? Señor, te doy gracias, porque ayuno 2 veces al día, oro 3 veces. Oro 3 veces por día, ayuno 2 veces por semana, y doy diezmos de todo lo que gano, y no soy como este pecador que está aquí a un lado de mí. Autosuficiencia, orgullo, vanidad. El hombre de Dios, hermanos, ha hecho añicos su orgullo y su vanidad, y su carácter cada vez más se está pareciendo a su Señor Jesucristo, que lo rescató en la cruz del Calvario. ¿Por qué es tan importante este punto, hermanos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de repente se nos va, hermanos, el apetito. Como cristianos, de repente se nos va el hambre. De repente llegamos a la mesa del Señor y no tenemos hambre. Dios es el que obra en el corazón de los hombres y de las mujeres, hermanos, pero somos responsables delante de Dios cómo llevamos a cabo nuestra vida cristiana. Tiene que haber ese deseo, hermanos, como discípulos del Señor, que le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar al Padre. Quiero orar, quiero conocer al Señor. Se nos va el hambre, hermanos. ¿Por qué? Hay otro canto muy antiguo que yo conocí casi recién conociendo al Señor. Este mundo nos ofrece tantas cosas que nos llevan hasta la perdición. Lo dice: navegamos con un barco sin rumbo y anhelamos cosas que no son de Dios. Hay cosas necesarias, hermanos, que yo necesito. Como ser humano estoy planeando unas vacaciones con mi esposa, porque es necesario de repente, ¿verdad? Tengo ganas de salir con mis hijos, con mis nietos, ir por algún lado, distraerme. Es necesario. Tengo ganas de trabajar más duro, hermanos. Tengo mi trabajo en Mexicali, porque tenemos necesidades materiales también, y no todo va a llegar del cielo, ¿verdad? Tengo necesidad de trabajar. Pero cuando aquellas cosas sobrepasan, hermanos, el límite, y cuando las pongo en la balanza, me doy cuenta que me encuentro buscando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, entonces yo estoy en peligro, corremos peligro. Estamos perdiendo el apetito, estamos perdiendo el hambre. Hay una palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 1 me parece, donde dice que tengamos más cuidado con las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra habla de un deslizarse, hermanos, que no nos damos cuenta. Cuando nos estamos deslizando, de repente ya estamos en otra situación y no nos dimos cuenta.
La tecnología, vivimos en un mundo tecnológico, ¿verdad? Las computadoras, el internet, y yo no quiero profundizar más en eso, hermanos, pero piensa con tu mente, ¿en qué pasamos nuestro tiempo? ¿De dónde pasan nuestras horas? ¿Enfrente de qué pasamos nuestra vida? Perdemos el hambre, hermanos de Dios, perdemos el apetito. Hemos conocido al Señor, hemos pasado por un proceso difícil, pero corremos el peligro de perder esa comunión con el Señor, de perder el hambre por Dios. Les platico una experiencia, hermanos, personal. Hace algunos años atrás, bastantes años atrás, algunos 15 años más o menos, me comencé a deslizar así, de esa manera. Me acuerdo que miraba a mis hijos, pequeñitos, allá en México, y varias veces lo he comentado, ¿verdad?, con mi esposa. En algunas ocasiones lo he comentado con la congregación. Y yo los miraba a ellos de repente que se cruzaban así de piernas, y les miraba su zapatito con una ventilación ahí. Yo sentí un dolor, hermanos, un quebrantamiento al mirar a mis hijos en esa condición, y yo quería darles más. Entonces yo tenía la opción: confío en el Señor, tengo mi trabajo, confío, llevo esta situación delante de Dios, o yo me encargo de ello, ¿verdad? Decidí encargarme yo de ello. Doblé mi turno de trabajo, llegaba a tal grado que duraba... me iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche a casa, trabajando tremendamente. Empecé a agarrar otras distracciones, empecé a pasar más tiempo delante de la televisión, empecé a practicar un deporte y me iba después de llegar todo cansado del trabajo. No leía la Biblia ni oraba, pero eso sí, me iba a correr, me iba a hacer ejercicio. Llegó un momento, hermanos, que cuando yo me paraba, me sentaba delante de la Biblia, delante de la palabra de Dios, no tenía hambre de Dios. Quería comenzar a leer la Biblia, y aquellas letras, hermanos, que antes brincaban y brotaban en un principio y que las quería devorar y las quería compartir con otros, no tenían sentido para mí. Eran como si tuviera un ladrillo en mis manos, seco. Quería arrodillarme a orar, hermanos, porque yo sabía que los cristianos oran, tengo que orar. Me arrodillaba y sentía el cielo cerrado, sentía una frialdad tremenda en mi vida. No podía volverme a Dios, hermano. Suplicaba y le decía: Señor, ten misericordia de mí, levántame, ayúdame. Pero no podía, porque había llegado a tal grado, hermanos, que me había deslizado y mi hambre por Dios se había ido y se había perdido. Tiempo después, hermanos, el Señor me hizo comprender, porque Dios al que ama le disciplina, ¿verdad? Y azota al que es tomado por hijo. Y el Señor más adelante, hermanos, me hizo ver por medio de su palabra, Deuteronomio capítulo 8, donde dice, hablándole al pueblo de Israel, dice: te acordarás todo este tiempo donde yo te he traído por el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber, o más bien para que tú supieras lo que había en tu corazón, si habías de guardar mis mandamientos o no, y para que supieras que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este tiempo, hermanos, donde escuchamos prosperidad por todas partes, donde tratamos, hermanos, como pastor uno entiende esas situaciones, de mantener a la gente en la iglesia y de atraer más. Tratamos de dar cosas que no vienen de Dios. Tratamos de entretener, de divertir a la gente, porque eso es lo que da el mundo. Vamos a dárselos aquí en la iglesia también para que vengan. Pero nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos entender que nuestro alimento no está aquí en esta tierra, viene de arriba, viene del cielo. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues has experimentado el nuevo nacimiento, la salvación, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mirada, pon tus ojos en las cosas de arriba y no las pongas en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Somos de Dios, hermanos. Dios ha pagado un precio muy grande por cada uno de nosotros. Hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Así es. Tenemos un Dios celoso, hermanos, que nos cela. Como dice la Escritura, el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Tenemos que volvernos a Dios, hermanos. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos la palabra de Dios todo el tiempo, el Señor llamando a su pueblo al arrepentimiento. ¿Has perdido el hambre por Dios, hermanos? ¿O estás fervoroso? ¡Qué bueno!
me da gusto, porque la iglesia necesita hombres y mujeres fervorosos para Dios, dispuestos a darle toda su vida. ¿Estás fervoroso? ¡Qué bueno! Pero si por alguna razón, como un servidor, hermanos, perdiste el hambre o el apetito, Dios nos llama a volvernos a Él. La palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 2, del 3 al 4. El Señor le escribe a la iglesia de Éfeso y menciona algunas cosas buenas que ellos tenían ahí, pero en el versículo 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos se acuerdan del primer amor, hermanos? Cuando conocimos al Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese gozo, de esa alegría, de ese contentamiento por esa nueva experiencia que estábamos pasando, verdad? Hermano, ya ha pasado tanto tiempo. El primer amor, hermanos, es como el amor con nuestras esposas. No debe de menguar, debe de crecer, como los hermanos que cumplieron 50 años, ¿verdad? Que ahorita que nos digan cómo lo hicieron, ¿verdad? El primer amor, hermanos, queríamos estar con el Señor, queríamos estar con Él, queríamos pasar tiempo con Él, corríamos a la esposa: ya vete, porque quiero estar con Dios, quiero orar a Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Arrepiéntate y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras que hacíamos, hermanos, cuando estábamos enamorados del Señor? Yo me acuerdo, hermanos, que la Biblia la devoraba. La devoraba. Pero ¿sabes una cosa que me pasó? Que yo leía la Biblia a donde caía. Ahora voy a leer un salmo, ahora voy a leer un evangelio, pero hubo un momento donde ya no le hallaba yo el sabor, no le hallaba yo la necesidad de estarla leyendo, porque tenemos que aprender a leer la Biblia, hermanos, sistemáticamente. Tenemos que agarrar la Biblia desde el principio y leerla hasta el final y terminar y volverla a leer y volver a empezar. Tenemos que llegar al punto, hermanos, en un momento donde salgamos a la calle, salgamos a nuestro trabajo y nos damos cuenta que dejamos la Biblia en casa y decir: mi Biblia, ¿dónde dejé mi Biblia? Ahora yo digo: mis lentes, ¿dónde dejé mis lentes? No puedo leer mi Biblia. Tenemos que volver al primer amor, hermanos. La iglesia, el mundo, hermanos, necesita hombres y mujeres apasionados por Dios, hambrientos por Dios. Aquel que tiene hambre de Dios puede decir con el profeta, entiende lo que dice el profeta: buscadme y viviréis. Dios, hermanos, así de fácil no nos necesita. No nos necesita. Si un servidor, hermanos, por alguna razón, por cualquier razón, dejo de pastorar la iglesia en Mexicali, yo le aseguro, hermanos, que el reino de Dios no sufre mengua en lo más mínimo. Si mis consiervos músicos se me van, el reino de Dios no sufre mengua en lo más mínimo. Pero pregúntenme a mí, como pastor, como seres humanos que nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, una iglesia, se lo repito, necesita hombres y mujeres que tengan hambre de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque poco a poco, Señor, hemos aprendido, Señor, a comprender esa maravillosa obra, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. No lo merecíamos, Señor. Nuestro destino, Señor, era vivir separados de ti, Señor, para siempre, por una eternidad, Señor. Señor, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, inocente, sin mancha, sin culpa, puro, perfecto, quien habitaba en tu presencia, siendo adorado por ángeles y que no tenía ninguna necesidad de venir a sufrir en esa cruz. Sin embargo, dice tu palabra, Señor, que por amor a nosotros se entregó a sí mismo. Señor, te damos gracias porque hemos poco a poco, Señor, empezado a comprender, Señor, a aprender ese precio tan grande, Señor, ese sacrificio tan grande, Señor. Pero también, Señor, empezamos a entender y a comprender, Señor, que esa obra maravillosa, Señor, grande, preciosa, produce algo, Señor. Debe producir vidas transformadas, Señor, y entregadas a ti, Señor, con todo su corazón. Hemos empezado a entender, Señor, que ese sacrificio tan grande, Señor, produce hombres y mujeres que no quieren otra cosa más que a ti, Señor. Señor, tenemos muchas necesidades en esta tarde al estar aquí, Señor. Queremos tus bendiciones, Señor. Queremos que nos bendigas, Señor. Pero queremos llegar al punto también, Señor, aún de hacer las bendiciones a un lado y decir: Señor, te queremos a ti, Señor. Te anhelamos a ti, Señor. Verdaderamente, Señor, poder decir que tú eres mi Dios, Señor, y que yo soy tu siervo. Queremos ir, Señor, y reflejar al mundo verdaderamente, Señor, que solamente tú, Señor, tienes la respuesta, Señor, para el ser humano. Y esa respuesta está en tu Hijo Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Señor, nosotros no podemos más que arrojar la semilla, Señor,
tal vez regarla, Señor, tal vez trabajar la tierra, pero tú eres el que das el crecimiento, Señor. Pedimos que sigas obrando, Padre, en cada uno de los que estamos aquí en este día, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga convenciendo, Señor, cada día, Padre, de pecado, Señor. Que nos siga convenciendo, Señor, cada día, Señor, de entregar cada vez más nuestras vidas a ti, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor Jesús. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.